Bueno, tengan todos muy buenos días. Hoy nuevamente quiero compartirles acerca de la paz de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? La palabra en Gálatas 5:22 nos dice, la paz es un fruto del Espíritu. Dios es Espíritu. El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Cuando nosotros nos unimos al Espíritu de Dios y salimos del gobierno del ego es del espíritu de Satanás y somos trasladados de reino al reino de Dios. Y el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nadie más que Dios está interesado 100% en restaurar la relación entre Dios y los hombres y establecer su reino en la tierra. Esa es la propuesta de Jesucristo, la que nos trae Jesucristo de parte de Dios, cómo Dios se hace hombre para comunicarse con el ser humano y ayudarlo a salir de las tinieblas y llevarnos a su plano de luz. ¿Y qué nos dice? Que la paz es un fruto del Espíritu. Cuando nosotros ya tenemos esa reconciliación con Dios y empezamos a caminar con su Espíritu, el Espíritu de Dios empieza a aflorar todos los frutos del Espíritu en nosotros. ¿Cuáles son los frutos? Del caminar con el Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios en el día a día, las 24 horas, todo el tiempo, y aflora el fruto del Espíritu. ¿En qué consiste? En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los 9 frutos del Espíritu de Dios que afloran en nosotros cuando ya se genera el cambio de las tinieblas a la luz, el caminar con el Espíritu de Dios. ¿Qué más nos dice? En Isaías 32:17 nos dice que el efecto de la justicia será paz. La justicia es uno de los componentes del reino de Dios. El poder de Dios, la justicia que nos genera paz y gozo. ¿Dónde? En el Espíritu. Nosotros somos un cuerpo, somos un alma que es la parte sensible y en esencia es el Espíritu. Y que sea el Espíritu de Dios, que no sea el espíritu de Satanás aquí gobernando el ego y a la humanidad. ¿En forma cómo? Negativa. ¿Hacia dónde? Hacia la muerte. ¿Hacia dónde nos dirige el Espíritu de Dios? Hacia los caminos de vida. Y nos dice, el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia es reposo y seguridad para siempre. En Colosenses 1:19 y 20 nos propone hacer la paz. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de cruz. Jesucristo vino para reconciliar todo lo que está en el cielo como lo que está en la tierra. El propósito de Dios es establecer su reino. ¿Dónde? En la tierra. Él es un ganador de reinos. Él está extendiendo su reino. Él tiene su reino en el cielo. Y en la tierra nosotros estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Dios nos está perfeccionando. ¿Para qué? Para que seamos parte de su reino de Dios. Dios nos da la paz. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Él no solamente nos dejó y nos dio la paz, sino que el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Jesucristo es príncipe de paz. Jesucristo, Él, Dios,
es nuestra paz. Por eso cuando hacemos el traslado, cuando ya venimos, que el centro operativo sea nuestro corazón y no nuestra mente, dándonos vueltas, volteándonos. ¿Sabe cómo le llaman? En el budismo le llaman eso le llamó Santa Teresita de Jesús. Ella también vivía, ella era una buscadora de Dios en su forma, en su comunidad. ¿Y sabe cómo le decía Santa Teresita? La loca de la casa. Como le dicen en el budismo, los micos de la mente, porque salta, porque voltea, enloquece a la gente, que andan corridos en desequilibrio mental. La mente, Satanás, patinándole, llevándolos a hacer el mal, en semejante lucha, en semejante guerra. La raza humana tenemos un antagonismo interior que es el generador de guerras. ¿Y qué dice la palabra? Nos dice que hay una oposición entre el espíritu y la carne. ¿Y qué nos pide? Que nosotros andemos en el espíritu y no haciendo las obras de la carne. Pone fin a la oposición, pone fin a la guerra en que vivimos. ¿Y qué nos dice Jesucristo? Es el llamado por excelencia, que nos dice: vuelve ahora en amistad con Él y hallaréis paz, y por ello te vendrá bien. ¿Será esto lo que necesita la raza humana para salir del antagonismo, para salir de la guerra y de todo ese conflicto interno que vive la raza humana? ¿No se da cuenta que vive la raza humana y que termina enfermándolos? ¿Cuál es esa vía, esa forma como se manifiesta? Claro, el Espíritu de Dios nos lleva a la vida y el Espíritu de Satanás a la muerte. Si nosotros estamos sintonizados con Dios, estamos viviendo los frutos del Espíritu, que ya se los anuncié. Pero si estamos viviendo en la carne, mire dónde los arrastra. Primero, el espíritu que enferma. Segundo, las emociones. Él afecta la parte emocional del ser humano. Y tercero, termina enfermando la parte física. Porque la urgencia, que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe y nos lleve a la vida, a los caminos de vida. Mira que yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoged pues la vida para que vivas tú y toda tu descendencia. Tengan todos muy buenos días, muchas bendiciones, muchas gracias.